El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la última prédica vimos que uno de los secretos para estudiar bien es tener claro el propósito por el que está estudiando, es decir, por qué o para qué está cursando estudios. Usted, joven, estudia para ser feliz, y para el cristiano la mayor felicidad es honrar a Dios en todo lo que hace. Si estudia con tal fin, lo hará con alegría y agrado, y será porque Dios le dará ese gozo. Siempre tenga presente que Dios honra a los que le honran. Dios lo exaltará y los demás lo respetarán y reconocerán. Más aún, Dios lo prosperará y le concederá los deseos de su corazón. A los hermanos que ya son mayores, les digo que esta bendición también es para ustedes. Ustedes tienen hijos o nietos, y estos principios que les estoy compartiendo también pueden aplicarse en su trabajo, negocio y familia, es decir, en toda área de su vida. Volviendo al mensaje, usted, joven, podrá estudiar contento y alegre y experimentará en su vida un sentido de logro. Me dirijo ahora a los niños, adolescentes y jóvenes de la iglesia. El cargo opuesto que desempeña es el de ser estudiante, y su deber u obligación es estudiar. Si al estudiar honra a Dios, atesorará maravillosas recompensas en el cielo. Una pregunta para los jóvenes. ¿Ahora ya saben por qué deben estudiar? ¿Ya saben por qué están estudiando? Tendrán ese verdadero deseo de estudiar cuando entiendan primero el propósito por el que están estudiando. Al comprenderlo, querrán obtener las mejores calificaciones. A partir de hoy, veremos los secretos que potenciarán su capacidad para estudiar mucho mejor que ahora. Proverbios capítulo 22, versículo 29, señala: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Espero que no solo los jóvenes que estudian, sino también todos los hermanos apliquen en sus vidas estos secretos que desarrollarán su capacidad para estudiar mejor, y así serán ejemplo para los demás. Oro en el nombre del Señor para que en el día final todos puedan estar con plena seguridad y confianza ante el Rey de Reyes y Señor de Señores en la Nueva Jerusalén. Jóvenes y padres de familia, no basta con solo ser entusiasta para destacar en sus estudios. Hay ciertas condiciones que deberá tener a fin de sobresalir académicamente. Los padres deberán ser conscientes de esto y tener en cuenta estas condiciones. Muy a menudo creen que si sus hijos se esfuerzan un poco más, podrán mejorar en su rendimiento académico. Piensan que no se están esforzando lo suficiente y que les falta fuerza de voluntad para estudiar. Sin embargo, si usted, padre, se limita a regañar a su hijo y obligarlo a estudiar, eso tendrá un efecto contrario a lo que busca. Para que su hijo potencie su capacidad de estudio, primero deberá diagnosticar la situación. Hermanos, los médicos evalúan al paciente antes de diagnosticarle algún tratamiento o medicina. Si hacen mal el diagnóstico, eso le ocasionará un grave problema al paciente. Lo mismo se aplica a los pastores. Cuando se da un consejo o visita a un hermano o hermana, deberá serlo guiado por el Espíritu Santo y de acuerdo a la voluntad de Dios. De otra manera, lejos que su visita o consejo sea de bendición,
podrá causar problemas, desencuentros e inconvenientes. Igualmente, si los jóvenes tienen problemas en su rendimiento académico, primero se deberá hallar la razón de ello y hacer los cambios apropiados. Entre las condiciones que se deberán tener a fin de sobresalir en sus estudios, consideremos primero algunas básicas que pueden aplicarse en forma general a todos los estudiantes. La primera condición necesaria para destacar en sus estudios es tener un mínimo de capacidad intelectual. A este factor se le denomina cociente intelectual, también conocido como coeficiente de inteligencia, y nos permite medir las habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. Este coeficiente de inteligencia mide o cuantifica las funciones del cerebro y las clasifica en varios rangos en función de una puntuación obtenida de test o pruebas diseñados para valorar la inteligencia. El resultado es el coeficiente de inteligencia. En pocas palabras, es un estimado de la inteligencia. La pregunta ¿es imprescindible tener un cociente de inteligencia alto para mejorar en sus estudios? Para una mejor comprensión, les doy la siguiente ilustración. Comparemos el coeficiente de inteligencia con una semilla en la agricultura. El fruto será diferente en función de la clase de semilla que ha sembrado. Un ejemplo: si siembra semillas de sandía de una variedad dulce y grande, lo más probable es que coseche sandías dulces y grandes. Lo contrario también se dará. Es decir, si siembra semillas de un tipo de sandía pequeña y agria, lo más factible es que recolecte esa misma clase de sandías. En genética, los factores hereditarios representan un 50% del cociente intelectual. En otras palabras, el coeficiente de inteligencia es en cierta medida un factor hereditario. Padre, si usted regaña a su hijo diciéndole que es un tonto porque no obtiene buenas notas en el colegio, pregúntese qué dirá ahora su hijo después de haber escuchado esta prédica. Le dirá que usted es el culpable porque el bajo nivel de inteligencia que tiene lo ha heredado de usted. Tal cual una buena semilla producirá un buen fruto, así también su hijo sobresaldrá académicamente si tiene un buen nivel de coeficiente de inteligencia. El coeficiente o cociente de inteligencia mide las siguientes áreas: la capacidad de memoria, nivel de percepción, capacidad de razonamiento, percepción de espacios y la facultad de hablar, entre otros aspectos. Todas estas facultades son parte del funcionamiento del cerebro y son absolutamente necesarias para estudiar. De ahí que, si tiene un alto coeficiente de inteligencia, lo más probable es que tenga una capacidad de aprendizaje bastante alta. Por eso, la mayoría desea que sus hijos posean un alto cociente intelectual. No obstante, la realidad es que no todos lo tienen. Tal como las semillas de las sandías no son todas iguales, todos tienen diferente coeficiente de inteligencia. Es decir, todos tienen una diferente capacidad de aprendizaje. Un estudio elaborado por especialistas en educación ha categorizado la capacidad de aprendizaje de niños en 8 distintos niveles. Clasifican el coeficiente de inteligencia en 8 rangos, siendo el más alto de 140 o más, categoría en la cual se encuentra solo el 0.7% de la población, que representa menos de una persona de cada 100. Un coeficiente de 140 es de una mente brillante, y si es de 150 o más, es de un genio. El siguiente rango es de 130 a 139, que también es bastante alto. 2 o 3 personas de cada 100 están en este segmento. Con este nivel de inteligencia accederá a un grado de educación superior. El siguiente grupo es de 120 a 129, que representa 7 u 8 de cada 100 personas. Es un nivel relativamente mejor que el promedio. Luego viene el segmento de 110 a 119, que es medio alto, o sea, un poco mejor que el común de los jóvenes. El rango mayoritario es el de 90 a 109, que representa el 46.8% de toda la población y que,
Por ende, es el coeficiente de inteligencia más común. Se dice que este grupo tiene la capacidad de desarrollar cierto nivel de inteligencia que es la media del nivel de los jóvenes que componen este segmento. El rango de 80 a 89 tiene una capacidad menor de desarrollo del intelecto. Sin embargo, con cierto esfuerzo podrán mejorar en su rendimiento escolar. 7 a 8 niños de cada 100 pertenecen al grupo que fluctúa entre 70 a 79 de coeficiente de inteligencia, y ellos sí requieren de atención especial en su educación. Y 3 de cada 100 pertenecen al grupo de menos de 70. Estos niños tienen cierta deficiencia en su capacidad mental. En este caso, se precisa de atención profesional. Esta es una categorización hecha por especialistas en educación de niños. No obstante, no podemos decir que es del todo correcta. En la actualidad se han elaborado nuevas formas para medir los niveles de inteligencia. Diversos métodos de evaluación en diferentes países arrojan distintos resultados. De ahí que no se podrá aplicar esas mismas normas o parámetros a todos en general. Lo que sí debemos entender es que cada persona tiene diferente capacidad de aprendizaje de acuerdo a su nivel de coeficiente de inteligencia. Un ejemplo, un grupo de niños que asisten a la misma clase en el mismo salón. Sin embargo, algunos comprenderán la lección mejor que otros, y habrá quienes la aprenderán luego de haberla repasado varias veces. Los que tienen buena memoria no se olvidarán de lo que han aprendido. Tan solo habrán escuchado la clase una sola vez y la recordarán, mientras que otros la olvidarán fácilmente. Es decir, en un mismo contexto de aprendizaje, los que tienen un mayor nivel de inteligencia tendrán un mejor rendimiento académico. Por eso, los padres deberán considerar el nivel de inteligencia de sus hijos en su rendimiento escolar. Si su hijo tiene un cociente intelectual relativamente bajo o es un poco lento en su aprendizaje, no deberá regañarlo ni exigirle más diciéndole que no se esfuerza lo suficiente. Jamás deberá comparar a sus hijos con otros niños. Podrían desarrollar un complejo de inferioridad que los llevaría a odiar el estudio. No obstante, con esto no quiero decir que simplemente se dé por vencido porque su hijo no tiene un alto coeficiente de inteligencia. Y ustedes, jóvenes, no deben escudarse ni poner como pretexto su cociente intelectual para no rendir en sus estudios. Jóvenes, tal vez se pregunten qué deben hacer aquellos que comparativamente tienen un bajo cociente intelectual. En primer lugar, deberán incrementar ese coeficiente de inteligencia. De acuerdo a una reciente investigación efectuada por especialistas en la materia, el coeficiente de inteligencia se puede incrementar en cierta medida o porcentaje. Podrá desarrollarse en las primeras etapas de crecimiento y si al niño se le provee de un buen entorno y de una aceptable educación, su cociente intelectual aumentará. Algunos jóvenes cristianos lo podrán hacer por un método espiritual. El cociente intelectual es una función del cerebro. Si su cerebro funciona mejor, su coeficiente de inteligencia aumentará. Les explicaré esto más adelante en forma detallada. Ahora bien, pregunto, ¿qué es lo que hace que todas las neuronas y células de su cuerpo funcionen bien? A ver, ¿quién me puede responder? Es la semilla de vida el factor determinante. Esta semilla de vida es la huella, residuo o remanente que quedó del aliento de vida que Dios sopló en Adán. Cuando esta semilla de vida estaba en plenitud, Adán tenía una sabiduría e inteligencia extraordinarias. Génesis capítulo 2, versículo 19 nos dice sobre esto: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese
es su nombre. Adán era tan sabio que puso nombre a todos los animales y criaturas existentes. Dios creó al ser humano con esta capacidad intelectual excepcionalmente alta. Ahora bien, luego del pecado, la mayor parte de ese aliento de vida desapareció y lo único que quedó fue un remanente o residuo al cual hemos llamado semilla de vida. Sin embargo, una vez que, por el Espíritu Santo, esa semilla de vida se active nuevamente, todas sus funciones volverán a estar operativas y las neuronas y células cerebrales funcionarán a su máximo nivel. Hermano, joven, lo que deberá hacer, sí o sí, es volver a activar su semilla de vida. Entonces, todo su cuerpo, incluso su corazón, cobrará vida. Aún sus neuronas, nervios, etcétera, volverán a funcionar a su máximo nivel. Ahora bien, si aún no ha llegado a ese nivel, la semilla de vida podrá activarse en la medida y grado en que sea lleno del Espíritu Santo. Tan solo observen a los jóvenes de esta iglesia que sobresalen en sus estudios. Vienen a todos los cultos, oran diariamente con pasión. Estos jóvenes destacarán en todo lo que hagan. Hay muchos jóvenes que son becados. Incluso hay algunos que tienen beca completa. Casi todas las semanas escucho el testimonio de jóvenes que viven una recta vida cristiana y han obtenido becas completas en sus colegios, institutos o universidades. Son muchos. Y todos ellos vienen a los cultos y oran con pasión. Ya muchos ocupan el primer puesto en todo el colegio o en su respectivo salón. Los jóvenes que oran de esta manera destacarán en su rendimiento académico. Muchos de ustedes lo saben porque lo han experimentado. Si leen la Biblia con la llenura del Espíritu Santo, entonces podrán entender la palabra de Dios. Es lo mismo cuando estudia. Aquellos jóvenes que oran con pasión podrán enfocar su mente en el estudio sin distraerse y recordarán bien lo que han aprendido. Por eso mejorarán en su rendimiento académico. Si llega al nivel del Espíritu, repito, la semilla de vida se activará en su plenitud. Pero, aun si no ha llegado al nivel del Espíritu, la semilla de vida podrá activarse en la medida en que esté lleno del Espíritu Santo. Espero que ustedes, jóvenes y padres, confíen en el poder del Señor y así incrementen con fe y por fe su cociente intelectual. Con esto termino el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el segundo método para mejorar en sus estudios con un relativamente bajo cociente intelectual es maximizar su nivel de inteligencia. Hemos comparado el coeficiente de inteligencia con una semilla. Incluso algunas semillas categorizadas como comunes u ordinarias, que no son de la mejor calidad, podrán producir buenos frutos si el agricultor cuida la cosecha luego de haberlas sembrado. El granjero podrá extraer lo mejor de esas semillas. Aquí, campo espiritualmente se refiere al corazón de los que están cursando estudios. Lucas capítulo 8, versículo 15 señala: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Joven, usted podrá potenciar sus aptitudes para estudiar si tiene un corazón fiel y bueno. Podrá potenciar una semilla que produce solo 10 veces a una que rinda 30 o 60 veces más. De hecho, no crea que el coeficiente de inteligencia necesario para sobresalir en lo académico debe ser muy alto. A ver, una pregunta. ¿Cuál cree usted que es el cociente intelectual de los jóvenes que ocupan los 2 primeros puestos en el colegio? La mayoría cree que tienen un alto coeficiente de inteligencia, pero en realidad no es así. De acuerdo a una reciente encuesta, muchos de ellos tienen un cociente intelectual normal y hasta promedio. Desde luego, a mayor nivel de inteligencia, les será más fácil estudiar. Ahora bien, si eso no es así, es que debe haber una razón. Tal vez no se esté esforzando lo suficiente o simplemente esté descuidando sus estudios porque cree que ya sabe la materia o porque lo considera
Muy fácil. Algunos especialistas consideran que el cociente intelectual óptimo para estudiar es el rango entre 115 a 125. Estadísticamente, la mayoría de los jóvenes que ocupan los primeros puestos en los colegios tienen este nivel de inteligencia. Este cociente es el óptimo. Quizá no sea el más alto, pero es bastante bueno. Los que se encuentren en esta categoría se esforzarán en sus estudios, terminarán bien su formación en la universidad y se incorporarán a la sociedad de manera óptima. Los que tienen un coeficiente de inteligencia muy alto no se esforzarán en sus estudios porque confiarán en su capacidad intelectual. Esto sucede frecuentemente. Hay otro dato interesante de una investigación realizada por un especialista en este campo. Este experto observó el desarrollo de varios niños con un alto nivel de cociente intelectual. Asumió a priori que estos jóvenes tendrían un muy destacado rendimiento académico y tendrían igualmente un futuro más que asegurado. No obstante, el resultado fue muy diferente. En vez de destacar en sus estudios y de alcanzar el éxito, la mayoría de estos jóvenes tuvieron un rendimiento académico bastante mediocre y después tuvieron empleos comunes. En resumen, el coeficiente de inteligencia no es el único factor a tener en cuenta para mejorar en su rendimiento académico. Si usted, joven, tiene un cociente intelectual normal, es decir, que no sea demasiado bajo, podrá con toda seguridad mejorar en sus estudios, tal cual lo hizo el granjero en el ejemplo antecitado. Todo, aparte de la influencia de la calidad de la semilla, se determinará por la clase de campo que tenga y por el esfuerzo del mismo granjero. Lo mismo es valedero en lo que se refiere al nivel de inteligencia. No importa su coeficiente de inteligencia, no le servirá si el campo espiritual de su corazón es estéril, duro y seco. Incluso podrá dar un resultado totalmente opuesto. Por ejemplo, algunos de estos jóvenes con un alto coeficiente de inteligencia no le prestan el mínimo interés al estudio porque les parece demasiado fácil y se aburren. De ahí que no podrán adaptarse a la vida escolar porque menospreciarán la educación y a los demás compañeros. Se dedicarán más a los juegos de video, llegando incluso a volverse adictos a eso. Hoy en día hay muchos casos de este tipo. Hay otros que teniendo un alto cociente intelectual se esfuerzan por lograr el éxito material en la vida y hacen mal uso de su inteligencia cometiendo los llamados crímenes intelectuales. Este es el trágico resultado del uso indebido de un buen nivel de coeficiente de inteligencia. Es decir, haber sembrado una buena semilla en un mal campo espiritual, es decir, en un mal corazón. Por esa razón, muchos especialistas en el campo de la educación plantean ya la importancia del carácter en la formación y el aprendizaje del ser humano. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado,
cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.